Nuevamente es un gusto volver a estar aquí hoy reunido con ustedes. Hoy esto para mí va a ser una experiencia completamente nueva, porque después de casi 3 años de estar compartiendo el mensaje que siento que Dios pone en mi corazón y que me lleva a ser vulnerable con mi vida y compartirla con ustedes, he decidido quitarle las ruedas a la bicicleta. Entonces hoy eh, vamos a hacer mm, un proceso en el cual confío que Dios me guíe, que sea el Espíritu Santo que use mi mente, mi palabra, mi corazón, mis palabras y mi corazón para poder compartir con ustedes el mensaje. Bienvenidos todos los que hoy nos escuchan y todos los que nos oirán después en cualquier plataforma o red social. Hay dos temas que definitivamente a mí no me gustan tratar o platicar, ni en una cena, ni en una comida, ni en una reunión, ni entre el carro, ni con nadie. Y la verdad los intento evitar, por las razones son diferentes, pero intento evitar estos dos temas. El primer tema es política. ¿Por qué? Porque soy un completo ignorante, no conozco el tema, no me interesa. Sé que tengo que cumplir con una responsabilidad como lo hice hace una semana aquí en los Estados Unidos y pude tener la oportunidad de votar la primera vez. Era un listado de 103 personas, no conocía ninguna. Me pregunté, asesoré y tomé la decisión consultándole con Dios que pensé que era la mejor. Y el segundo tema es el cáncer. Pero no me molesta hablar del cáncer cuando son temas prácticos o logísticos, eh, pero cuando ya son temas médicos, no me interesa saber qué dice el doctor, que cuál es el tratamiento, que cuál es el diagnóstico. Mire, lo evito porque es como echarle sal a una herida. Y a pesar de querer hacer esa evitada y como el torero el escape, esta semana me fue imposible. Entonces recogimos a unos amigos de Guatemala y me pregunta, ¿por quién votó? Y yo de sapo contesté, ay, ¿para qué? Porque entre el carro iba el tema, yo me intentaba desviar de un lado para otro y no me podía zafar. Entonces el tipo, pues por cambiar el tema, me dice, ¿y qué ha dicho el doctor de Mariana? Ah, pero me la terminó de completar. Y yo viendo cómo me escapaba, le metí las 90 millas a la camioneta para llegar a la casa y poder bajar y descansar del tema. Me pude zafar el lunes, pero el martes había un desayuno. Entonces en ese desayuno nos juntamos 4 parejas, eh, todas las parejas luchando con el cáncer y entonces el tema principal entre el guatemalteco y el colombiano es ¿qué opina de Petro? Y yo, ay, obviamente me dediqué a comer porque no conocía para absolutamente nada el tema. Y la siguiente hora de conversación, el diagnóstico del doctor. Entonces, obviamente, pues desconecté mis oídos y me disfruté el desayuno. Pero en mí surgió una pregunta, que estos dos temas y lo que a mí me pasa me llevaron a intentar entenderla. Y la pregunta es, ¿por qué estamos así como estamos? No nosotros, no yo, no Alejandro, no los que estamos en esa mesa. ¿Por qué el mundo está como está? Y entonces me trae a una historia de un rey en Crónicas 2:15, eh, que por alguna razón es exactamente igual a lo que hoy estamos viviendo. En aquellos tiempos, Crónicas, segunda de Crónicas 15, 5 y 6. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios, oiga bien esto, y quiero que se lo grabe en esa cabeza, y si puede, escríbalo, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Y yo quedé así con los ojos, sentado. Y dije, bueno, ¿qué tendrá que ver el tema del cáncer y el tema de la política con lo que estamos viviendo el día de hoy? Y reflexionando sobre este versículo y lo que hoy estamos viviendo con el tema político, con el tema económico, con la inflación, pues no se aleja de esta realidad que acabamos de leer. Vivimos en un tiempo de aflicción, un tiempo de inseguridad
inclusive aquí en Houston, en el edificio donde estamos, cuando uno baja al parqueadero ve carros que le vuelan las 4 llantas y al de al lado le quitan el condensador para venderlo aquí debajo en el edificio. Dice, pero hasta la inseguridad llegó acá, ir a poner gasolina es un estrés. Las conversaciones que se tienen en la mesa giran alrededor de la inflación, la economía, y ni entremos a hablar del tema de guerras que suceden entre países, los avisos de guerra, los avisos de terrorismo y todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero vuelvo a lo que me llevó a la pregunta y es que yo sí creo que todo empieza también con un tema y es, no hay paz, nadie tiene paz, nadie vive en paz. Generalmente el problema empieza en la cabeza de uno. Y si uno no puede estar en paz con uno mismo, si uno no puede tener esa paz interior y solo vive en un constante conflicto personal, todos los que viven alrededor, pues lo van a sufrir. Entonces lo sufren las personas porque no están en paz con ellos mismos. Lo sufren sus familias, sus esposas, sus hijos. Lo sufre su entorno laboral porque a donde llegan van a llegar con esa aflicción, con esa duda y con esa falta de paz y esa incertidumbre. Lo sufren sus barrios, lo sufren sus ciudades y qué ni hablar de las naciones en las cuales hoy vemos lo que está pasando en un país como Estados Unidos, donde la inmoralidad es rampante, el asesinato es rampante, la opinión de todos pues es diferente y variada y cada cual piensa y cree tener la razón sobre cualquier tema en el cual usted ponga en una mesa. Pero ¿cuál es la causa de tanto conflicto? Volvemos al libro de Crónicas y vamos a la parte 6 y las naciones y las ciudades se destrozaban unas con otras, las familias se acaban unas con otras, entre todos estamos peleando la economía de un país con la economía del otro, los chinos se preocupan solamente por ellos y era exactamente lo que pasaba en esa época. Y la razón es clara, y ahí lo dice en el versículo, porque Dios los castigaba con toda clase de calamidades. Y creo yo hoy que si Dios es su problema, no importa quién elijan de presidente, si es Petro o el otro, si es Biden o el otro, no importa de quién pongan de gerente en su empresa, no importa cuántas veces usted se cambie de trabajo o de país o de casa o de esposa, cuánto dinero tenga o no tenga en la cuenta. Si Dios es su problema, no importa qué tan buenas o malas sean sus decisiones, sencillamente porque hay algo mucho más poderoso que está pasando, que está obrando alrededor de usted, y es Dios. Y es que Dios, en ese caso, en esa época, era el que estaba detrás de todo el problema y de todas las aflicciones y calamidades que en ese momento ese pueblo tenía. Y eso viene uno a pensar, pero ¿será que eso es lo que está pasando ahora? Es lo que yo puedo llegar a llamar, esa era la furia activa de Dios. En ese momento la relación de Dios con el hombre era directa, estaban ellos dos, no había intermediarios, había una serie de leyes y de reglas que Dios estableció y se las entregó a los hombres por medio de profetas y por medio de sacerdotes y a través de la escritura ellos tenían que ajustarse a esas reglas. Y si esas reglas no eran cumplidas, pues venía el castigo, la furia activa de Dios, que es lo que vemos que pasaba en Segunda de Crónicas 15. Pero con la muerte y el sacrificio de Jesucristo, cuando Dios dijo, bueno, esta gente no tiene solución ni tiene arreglo, pues va a tocar resolver el problema nuevamente, me va a tocar a mí arreglarlo, decide enviar a su hijo amado, su único hijo amado, a derramar su sangre y a que él voluntariamente se entregara por usted y por mí, ¿sí? Nos reconcilió con Dios ese sacrificio y nos perdonó. Y ahí vamos a otra parte para entender cómo funciona esto que es 2 Corintios 5, 14 y 15. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.
Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Dios vio que la gente no podía resolver en esa época el problema. ¿Por qué? Porque hacían lo que les parecía y no seguían conforme a las instrucciones y a su palabra lo que había que hacer, y decidió darles un castigo. Haciendo eso, Dios llega y dice, bueno, listo, perfecto, vamos a enviar a mi hijo amado para que se sacrifique por ellos, los redimida y de pronto cambien. Pero no cambiamos, seguimos exactamente en lo mismo. Y entonces entra en efecto lo que se llama el Nuevo Testamento, pero ahí lo que vamos a ver es la furia pasiva de Dios. Dios también muestra su ira. Y vamos a Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su pervención. Dios muestra su ira, solo que la manifestación de su ira hoy es completamente diferente. Y por eso veíamos en el Antiguo Testamento esa ira activa, donde Dios era el que intervenía, enviaba la calamidad, enviaba el problema, enviaba la guerra, la perturbación y enredaba a la gente que estuviera lejos de lo que él había puesto como precepto e instrucción. Hoy no, hoy Dios tiene una furia pasiva. ¿Y cómo actúa la furia pasiva de Dios? Lo vamos a ver también en Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba su corazón. Romanos 1:26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Y ahí es cuando viene la furia pasiva de Dios, ese abandono divino. Total, si no quieren vivir conmigo y que yo sea el centro de sus vidas, el centro de atracción de todo lo que pasa en sus vidas, y me quieren en la periferia, pues los abandono. Los abandono a que vivan conforme a sus placeres, a sus deseos y a las consecuencias de sus actos, para que experimenten lo que es vivir una vida sin mí, dice Dios, una vida sin Dios. Y efectivamente, el resultado es exactamente el mismo que el de la furia activa. Vivir una vida sin la presencia de Dios en ella como el centro de atracción puede ser exactamente lo que hoy estemos experimentando. Guerra de nación contra nación, de pueblo contra pueblo, de barrio contra barrio, asesinatos, robos, violaciones, secuestros, inflación, economía loca, todo tipo de complicaciones, más obviamente ya se suma lo que entra en nuestra cabeza y que muchos no pueden vivir ni en paz consigo mismos y pelean con todo el mundo pensando que el problema es de los demás cuando el factor común es él. Y él es el que tiene sus problemas y no puede vivir siquiera en paz. Entra en efecto el abandono divino, la furia pasiva de Dios, porque en ese momento dejamos a Dios de un lado y lo alejamos de nuestra vida. Dios efectivamente nos abandona y empezamos a vivir el resultado, un caos total, que es lo que hoy podemos estar experimentando en este año 2022. Y volviendo al libro de Crónicas, vemos la causa por la cual vivían como vivían. Segunda de Crónicas 15:3. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin el Dios verdadero. Ahí no dice que no había Dios. Ellos vivían con Dios o con dioses, pero no era el verdadero. Israel vivió sin el Dios verdadero. Tenían dioses, mas no el verdadero. Israel vivió sin instrucción, pues no había un sacerdote que les enseñara. Primera de las causas por las cuales hoy estamos como estamos. Si hay un Dios,
Muchos pueden tener dioses y hoy como cada cual puede pensar lo que cada cual quiere y tiene toda la razón, pues cada cual tiene su Dios. Ninguno es el verdadero. Solo hay uno. Solo hay un Dios verdadero. Los demás, pues no, no son dioses. Y ahí viene el tema de los ídolos, pero yo tampoco había visto el tema de los ídolos como lo pude entender y comprender de ayer para hoy. Ídolo en el pasado y lo que ellos podían tener, los israelitas en esa época, podría ser un matacho de madera, unas piedras preciosas o cualquier cosa que ellos pudieran encontrar. Hoy, un ídolo es aquello que yo busco para que sea una fuente para mí, una fuente de tranquilidad, una fuente para sentirme bien, para cumplir mis placeres, ¿sí? Un ídolo es aquel que nos ayuda a obtener algo, que nosotros buscamos como un medio, como una fuente para poder lograr un objetivo. Y obviamente, volviendo al tema de la política, entra el tema del racismo. Y es que racismo hay en todos lados. Aquí se es el tema de los blancos con los negros, en Guatemala pueden ser los ladinos con los blancos y en Colombia los ñeros y los de Bogotá o como lo quiera usted llamar, pero en todos lados existe el tema del racismo. Y el racismo es lo que el hombre ha usado para dividirse, ¿sí? Y que hoy utiliza como fuente. Y usted mira, ¿fuente de qué? Sí, fuente de identidad. Y es el racismo lo que lo identifica a usted como yo soy blanco o yo soy negro. Y es mi identificación. Yo soy un cristiano blanco o yo soy un cristiano negro. Mi identidad no es ser cristiano. Mi identidad es mi raza. Y yo creo que Dios no sea daltónico como para no reconocer los colores. Lo que pasa es que a Dios no lo enceguecen los colores. Del color que usted sea, yo creo que usted allá arriba va a ser en el cielo y en la eternidad con el mismo color, no va a cambiar. Y hay una visión de Pablo en Apocalipsis que dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Era tan numerosa que nadie podía contarla. Todos vamos a estar allá arriba del color que seamos. Pero si nosotros buscamos la identidad en nuestra raza, y esa es nuestra fuente de identidad, y no quién somos hijos de Dios, pues ahí está el ídolo. Estamos poniendo a Dios en la periferia y nuestra raza, nuestro origen, nuestro país, nuestra posición social, donde yo estudié, el colegio, el barrio, el estrato, el carro, como un ídolo, porque esa es la fuente que a mí me da una identidad, algo con lo que me identifico perfectamente porque antes mi identidad era lo que yo tenía y puedo comprender. Cuando lo perdí no sabía ni quién era. Y ahí entramos al otro ídolo, la política. Y para mí ese tema me daba vueltas en la cabeza y viene la historia de Josué. Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó. Levantó la vista. Usted puede encontrar esta historia en Josué 5, 13, 14. Levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, oiga, ¿usted es de los nuestros o de los del enemigo? ¿Usted es republicano o demócrata? Primera pregunta que me hicieron en el carro. Y él respondió, de ninguno. No tengo partido. Me presento ante ti como comandante del ejército de el Señor. Jesús no tiene partido político. Eso es algo que los hombres han creado. La política del hombre hoy lo que ha hecho es que ha dividido a los hijos de Dios. Ese es el resultado. Y obviamente Satanás usa eso para dividirnos más y dividirnos más y dividirnos más. Entonces hoy hay cristianos de republicanos o demócratas, liberales o conservadores. Y dependiendo del partido o del país en donde usted viva, pues tendrá un nombre que lo va a identificar y le va a dar una identidad. Y ese partido político entra a ser la fuente de su identidad.
su ídolo. Y es ahí cuando usted pone a Dios, el único Dios, el Dios verdadero, en la periferia. ¿Y qué cree que va a pasar cuando usted pone a Dios en la periferia? Pues ya lo sabe, va a entrar a actuar la furia pasiva de Dios. Y Dios le va a decir, usted quiere vivir así, perfecto, lo abandono. Vaya y viva de acuerdo a sus creencias, vaya y viva de acuerdo a sus convicciones, vaya y viva de acuerdo a sus placeres, a sus deseos, o vaya y viva de acuerdo a su partido republicano o demócrata. No porque uno sea mejor que el otro, es el que usted escogió y en el que da la vida por él y el que se rompe el hocico en una mesa de comer, de cena con su hermano. Y ahí usted decide irse. Aquí viene dentro de pocos días el tema del Black Friday. Y sinceramente a mí nunca me ha gustado ir a esos lugares porque cuando fui hace muchos años y madrugué para llegar a las 4 o 5 de la mañana porque lo abren a las 6 de la mañana pensando que no iba a haber nadie, no conseguí ni parqueo. Y esas playas de parqueaderos aquí en los Estados Unidos son gigantes. No había ni parqueo. Cuando intenté ver el televisor que quería comprar, ya no había, se habían agotado. Y no le quiero ni contar la fila de gente que había para pagar y poder sacar las cosas del almacén. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encantan las cosas en rebaja. Nos fascinan las cosas en descuento. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, un Dios de descuento. Un Dios que se acomode a mis necesidades. Primero yo pongo el ídolo y después yo pongo a Dios, porque es mucho más cómodo ir a buscar un Dios de descuento que se acomode a lo que yo quiero, ¿sí? Que yo irme a ajustar al Dios verdadero. Y la gente ya viene acostumbrada a buscar todo en descuento y en ofertas y las aplicaciones en Amazon y esa aplicación en Internet que le ayuda a encontrar la mejor oferta para conseguir el electrodoméstico en la tienda que usted quiere y se bajan todo ese tipo de aplicaciones. Es algo que está en nuestra cabeza. Queremos el descuento, buscamos la oferta, buscamos lo más barato, lo más económico, donde gastemos menos y tengamos más, donde nos esforcemos menos y tengamos lo mayor. Buscamos la mejor economía en donde nuestro esfuerzo sea el menor para obtener lo mejor. Y ese es el tipo de relación que nosotros estamos buscando o que muchos están buscando tener con Dios, el Dios de descuento. Y aplica perfectamente para el Black Friday. Volviendo a la historia de Crónicas, segunda de Crónicas 5, por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin un Dios verdadero. Hoy, nosotros y muchos de los que viven en el planeta Tierra están sin un Dios verdadero. Están sin el Dios, tienen dioses, eso sí, pero no había ningún Dios verdadero. No lo tienen en su mente, no lo tienen en su corazón, no es su prioridad, no es el centro de atracción de sus vidas y obviamente viven en caos. ¿Por qué? Porque como no tienen a Dios como su centro, pues sencillamente Dios en su furia pasiva decide abandonar a la persona, a sus pensamientos, a su familia, a sus hijos, a su trabajo, a su entorno, a su ciudad, a su país. Y por eso, para contestar la pregunta con la que empecé, es ¿por qué estamos como estamos? Es porque muchas de las personas que hoy habitan en el planeta Tierra tienen dioses, pero no el Dios verdadero. Han decidido sacar a Dios de sus vidas y Dios lo ha hecho, se ha alejado. Tampoco había ningún sacerdote que les enseñara y no había una ley que los instruyera. ¿Cuál será su Dios hoy? Usted está seguro de que lo primero en su corazón, que el centro de atracción, que el centro de su vida es el Dios verdadero. Y si no es así, lo invito a que revise y le pida a Dios y al Espíritu Santo que habita dentro de usted que lo lleve a sacar fuera cualquier ídolo que esté primero que él ahí, para que sea Dios el que esté presente en su vida. La segunda razón, porque la primera es, habían muchos dioses, pero no estaba el Dios verdadero. La segunda razón es que no había un sacerdote que les enseñara la palabra de Dios. Y es que para cada situación que usted y yo vivamos, hay dos respuestas, solo dos respuestas. La respuesta de Dios y la respuesta de todos los demás. Pero la respuesta de todos los demás siempre está equivocada. La única respuesta correcta es la de Dios. Y es el que define el estándar absoluto. Y hace unos meses, no sé exactamente cuándo, la reina de Inglaterra murió.
Y era tal el honor y la honra que le daban a la reina de Inglaterra que cuando la reina de Inglaterra se levantaba, la vestían y demás, la bandera estaba izada en el nivel del piso que ella estuviera. Y cuando empezaba a bajar a desayunar, la bandera empezaba a bajar hasta que llegaba abajo al lado de sus carros y ahí quedaba. Se subía en sus carros, bueno, se subía en uno, pero era una gran caravana de carros que empezaban a moverla por Londres. Y a medida que la caravana iba avanzando por Londres, todos los londinenses se abrían y se hacían un lado. No solo se abrían rápidamente, sino le hacían reverencia, le daban ese honor, y obviamente honor que tenía como la personalidad que representaba y llegaba al Congreso de Inglaterra, de Londres, y se sentaba. Pero lo más triste de todo esto es que ella con ese o con esa posición que ella tenía, con ese honor y esa respeto que a ella le daban, no tenía ninguna autoridad, porque ella ya dentro del Congreso no podía emitir ninguna ley. No podía hacer absolutamente nada para dar una instrucción. No podía emitir un edicto. Sencillamente llegaba, los saludaba, todos se agachaban o se paraban, lo que tuvieran que hacer, le daban la honra que ella tenía y esperaban que ella se fuera para seguir trabajando. Ellos eran los que tenían la autoridad. Dígame hoy qué pasa con la Biblia. ¿Cuántas personas hoy no tienen la Biblia en su mesa de noche y la leen, pero no es la que mueve sus vidas? ¿Cuántas personas, sí? ¿Cuántas iglesias, cuántas familias, cuántos países dicen y repiten los versículos de la Biblia? Dicen leer la Biblia y repiten los versículos de la Biblia. Pero la Biblia no es la autoridad en sus vidas. No es la autoridad en sus casas. No es el ejemplo que usan para criar a sus hijos. No es la autoridad en su empresa. No es la autoridad en la iglesia, en la congregación en la cual la asisten. Sí, la leen, pero al momento de tomar las decisiones no es la autoridad. Como la reina de Inglaterra. Le dan todo el honor y todo el respeto, pero no rige sus vidas. Y son esos sacerdotes a las veces a los cuales nosotros nos llegamos a congregar, que cuando se paran y hablan, y usted es el sacerdote también en su casa y habla de la Biblia y dice y recita los versículos, sale caminando con la calle y va sacándole la madre al vecino. No le ayuda al necesitado, no lo ve, juzga a aquel que es diferente a usted. Mejor dicho, lo ve como una persona muerta. Mire ese loco, drogadicto, ese está muerto. No lo ve como una oportunidad de poder manifestar el amor que Dios ha puesto en su vida, que lo ha transformado a usted para llegar a presentarle a Dios a ellos. ¿Por qué? Porque los ve como muertos. Pero dice leer la Biblia. Se sabe los versículos, los recita de memoria, pero no es la autoridad en su vida. No es lo primero en su vida. No es con lo que usted va y toma sus decisiones. No es el estándar que usted utiliza para caminar todos los días. Sí, el domingo en la iglesia levanta las manos y toma nota de los versículos y los escribe en un cuaderno. Cierra el cuaderno hasta el próximo domingo, porque saliendo de la iglesia ya se le olvidó el versículo. No es lo que lo mueve. ¿Cuántas personas no tienen esa Biblia puesta en la mesa de noche sin tocarla y llena de polvo? Pero si le dan el respeto que tienen, ahí la tienen de primera. Pero no es no es la autoridad que mueve su vida. Y de la tercera causa que también está ahí expresa en el versículo, los israelitas no tenían el Dios verdadero, como hoy pasa. El sacerdote que les enseñaba no enseñaba con su ejemplo la palabra verdadera. Tenía y se sabía la Biblia, se la recitaba, pero con su ejemplo no la vivía ni mostraba que fuera la autoridad en su vida. Y mucho menos el tercer problema que había era que no existía una ley que los instruyera. Y es que es muy fácil. Por ahí vi un video de un niño de 11 años
que llama a su papá y le dice, papá, vení, jugador de basquetbol, y su sueño era ser basquetbolista profesional, LeBron James, pues. Y el muchachito feliz y llama a su papá y le dice, papá, mira que ya puedo hacer un clavado en la cesta, un muchachito de 11 años de 1 metro. Y entonces el papá sale emocionado y dice, a ver qué va a hacer este muchachito, habrá puesto un saltarín, ¿qué es lo que habrá hecho? Y llega y sale y ve al muchachito brincando y ¡pum! La encesta. Claro, el muchachito hoy con esas cestas hoy automáticas la había bajado a su altura, la había puesto a su nivel, había bajado el estándar. Y el papá sabiamente le dice, mi amor, la vida no es bajar los estándares, la vida es ser transformado, cambiado, la vida es crecer para llegar a alcanzar el estándar correcto. Hoy no, hoy no. Hoy acomodamos la Biblia a nuestro estándar. Hoy acomodamos las cosas a nuestra necesidad, a nuestros deseos y vivimos con estándares abajo del estándar que dice Dios y la palabra de Dios. Acomodamos nuestra vida. Y viene otro ejemplo en el cual yo por los últimos 30 años me he desarrollado, y es que cuando yo vendo carga y transporte de China para Guatemala, de China para Estados Unidos, utilizamos un equipo estándar, un contenedor de 40 pies para traer la carga. Y cuando yo llego a vender el servicio de transporte, me encuentro siempre con una necesidad diferente. Siempre. El servicio es el mismo. China a Guatemala o China a Estados Unidos o China a Colombia. Eso no cambia. En una caja de 40. Pero la necesidad es diferente. Un cliente quiere una tarifa barata. El otro cliente necesita 90 días de crédito para el mismo contenedor 40 pies del mismo lado. El otro necesita que el tiempo de tránsito, el contenedor llegar desde China a Buenaventura, sea solo 30 días. La verdad es que sí, buscamos la manera de darle solución a cada uno de los problemas que el cliente tiene. Pero lo que definitivamente no hago es que yo no me salgo de la caja. Yo me quedo dentro de la caja de 40 pies porque no hay otra manera de poderlo hacer. Ese es el estándar. Hoy, en mis últimos 4 o 5 años de caminar con Dios y que comparto con muchísimas personas, cuando las personas vienen con su problema, yo lo que hago es indago. ¿Cuál es el problema? Cuénteme cuál es el problema que tiene. Y la gente lo cuenta y es vulnerable y me dice. Y yo a medida que pregunto más y pregunto más, puedo llegar a encontrar el problema, como me pasa cuando me siento con el cliente a venderle un contenedor. Encuentro cuál es su necesidad, encuentro cuál es su problema. Pero hoy lo que hago con el problema de la persona es que voy e identifico en la palabra de Dios, en la Biblia, los versículos que hacen relación o que tienen relación con su problema. Esa es la caja estándar, esa no me muevo, de esa no me salgo, de esa no me salgo. Ese es el estándar. Y voy y lo busco y encuentro los versículos que hacen relación a ese problema. ¿Cierto? Después lo que hago es, como vendiendo contenedores, le doy unos pasos prácticos de aplicación de esos versículos en su vida que le ayudarán a salir del problema. Pero no me salgo de la caja, no me salgo del estándar, no lo muevo, no lo subo, no lo bajo ni a la derecha ni a la izquierda, tampoco lo agrando, ni lo disminuyo. El estándar está puesto por el único Dios verdadero, su palabra, y ahí me quedo. Y antes de terminar y despedirme de la persona, lo que sí hago muchas veces y generalmente cada una de las veces, o con él o solo, es oro al Espíritu Santo. Y le pido al Espíritu Santo que por favor le dé la fortaleza a él para poder obedecer. Para poder obedecer y hacer esa aplicación práctica y esos pasos, esos versículos aplicados a sus problemas para poder salir de la situación en la cual se encuentra. Podrá venir el que sea a preguntarme sobre cualquier problema, de donde yo no me voy a salir como no lo hago en el transporte marítimo, es del estándar, de la palabra de Dios. Y creo que muy pocas personas utilizan la Biblia como su estándar de vida. Y era lo mismo que pasaba antes, no había ley, hoy tampoco. Lo primero que uno hace ahí es a Google.
¿Qué dice Google sobre el problema? Segundo, le pregunta a los amigos más cercanos, a los amigotes, vos que te acabas de separar y vos que llevas separado 10 años y 3 matrimonios atrás, ¿qué hago yo para no separarme? ¿Qué hago yo para no irme de la casa? Para no pelear con mi mujer. Ese es el tipo de consejos que buscamos. O si no, le pregunta a los amigotes que siguen tomando trago o viendo pornografía o que hablan de mujeres, que le mandan esos chats en el WhatsApp con videos o con fotos vulgares y le dice, vos, ¿cómo hacemos para salir de este problema? No te preocupes, yo no sé, pero ahí te sigo mandando la foto. Bajan los estándares. Busca la solución fuera de la caja. Se salen del camino, se acomodan y acomodan la instrucción a su necesidad. Yo nunca cambio el libro hoy. Yo no me salgo del libro. Y a cualquier problema, voy al libro, busco el versículo, busco la aplicación práctica, le pido al Espíritu Santo que me ayude a poderme mantener firme en obediencia a la instrucción que me da. Hoy muchas iglesias, muchos padres de familia, muchas madres de familia, muchos gerentes generales que dicen ser cristianos o pastores que dicen ser cristianos, tienen la Biblia como la reina, le brindan todo el honor, la ponen de primera, pero no le dan ninguna autoridad en su vida. ¿Usted sabe qué hace con la palabra de Dios en su vida? ¿Le da esa autoridad? ¿O primero son sus emociones, sus sentimientos, la cultura, en lo que piensan los demás y después el estándar lo baja a lo que ellos opinen? Pues si es así, nuevamente lo que ha pasado es que ha invitado a Dios a que se vaya de su vida y aplique la furia pasiva de Dios, el abandono, y empiece usted a vivir como está este mundo, en caos, aflicción, duda, temor. Paz no la va a encontrar, el gozo mucho menos, paciencia deja de existir. Los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, desaparecen de su vida por completo porque usted decidió poner la Biblia en un alto lugar, pero no le da la autoridad para que sea el estándar que gobierne su vida. Y a todo esto decía, pues bueno, si eso es lo que estamos viviendo y experimentando hoy, ¿habrá alguna solución? Pues sí, sí hay una solución. Y la solución es el Señor, su Dios. Y siguiendo en la historia de Crónicas 2, segunda de Crónicas 15:4, pero cuando en su tribulación volvieron al Señor, su Dios de Israel, lo buscaron y él les permitió hallarlo. Y es que aquí ya cambia. Ahí ya es el Señor su Dios, no volvieron a Dios. Y hay una diferencia gigante en eso. Cuando Dios creó el mundo, Él era Dios Elohim, todo el poder. Y de Génesis 1 a Génesis 2, 3, usted va a ver en la Biblia a solamente Dios Elohim, Dios Todopoderoso. El poder de Dios está obrando. No dice el Señor Dios, dice Dios. En 2:4 de Génesis ya aparece el Señor su Dios. Y la razón es sencilla, ya es un nombre compuesto, Señor Dios, Yahweh. Y ese es un nombre relacional. La razón es sencilla, Dios había creado al hombre. Por lo tanto, estableció un pacto entre el hombre y él. Él es el Señor, Dios, y usted y yo estamos sentados aquí en la tierra para obedecer sus estatutos y sus mandatos. El Señor Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Se volvieron a su Señor Dios. Por allá en Génesis 3, cuando el diablo o Satanás viene a tentar a Eva, le dice, Dios dijo que no podía comer de ningún árbol. Es que Satanás no tiene ningún problema con Dios, siempre y cuando lo mantenga lejos, siempre y cuando no sea su Señor. Dios es el Señor de su vida. Porque el problema se resuelve cuando Dios es el Señor de su vida. Nunca había viajado en United hasta que llegamos a vivir aquí a Houston. Y tuve la oportunidad de ir a lejos. Hice varios vuelos largos que me ayudaron a subir el estatus de
aerolínea. Entonces hoy, cuando hago la reserva, automáticamente tengo la oportunidad de pasar a primera o me hacen un upgrade si hay el espacio, no solo para mí, sino hasta no sé cuántos acompañantes que van conmigo, independientemente. Esa es una gabela que me dio la aerolínea por haber hecho diferentes viajes. Vamos y hacemos una reserva, viajamos con Adriana y pregunto, mira, a la señorita, ¿habrá la posibilidad de que nos hagan un upgrade porque pues tengo este título, esta posición, no sé, Gold, Silver, no sé cómo sea la cosa, y que dice que me puedo subir y habrá 2 sillas? Y me dice, sí, sí, hay 2 sillas. ¿Y será que nos puede subir? Y entonces la señorita se va y yo feliz con Adrianita, Adrianita, listo, nos vamos a ir allá adelante en primera, que la señorita dijo que habían 2 puestos y la señora vuelve y dice, sí, pero no puedo. Pero mire, ¿no hay 2 sillas disponibles? Sí, sí, hay 2 sillas disponibles. ¿Y mi posición en la aerolínea no me permite subir a más familiares? Sí, sí, sí lo permite. Y entonces, no, pues le pregunto ya un poco alterado, ¿cuál es y viéndole la cara de frustración a Adriana, ¿cuál será el problema? Le digo. Me dice, no, no, el problema es muy sencillo. Usted hizo una reserva para usted y ella está bajo otra reserva. Ella no está en la misma reserva suya. Usted sabe cuál es nuestro booking o nuestro pase o nuestra reserva para llegar a Dios, Jesucristo. Y usted tiene que asegurar de estar montado en la misma reserva para obtener todos los beneficios que Jesús tiene con el Padre. Y de esa forma usted se podrá montar en primera. Si no, no, para atrás. Y cuando yo llegué allá a preguntar, pero si yo hice todo bien y yo tenía todo bien, sí, pero usted andaba en otra reserva, usted no estaba con Jesucristo. Ni Jesucristo era el Señor de su vida. Y volviendo al tema del cáncer, sí, la verdad es doloroso para mí. Pero yo sí creo que Dios permite el estrés en nuestras vidas, como lo hizo con los israelitas en ese momento donde se los envió con furia, o también nos permite vivir en el abandono con su furia o su furia pasiva y experimentar el caos con una sencilla razón, como me pasó a mí personalmente con la experiencia que tuve que vivir con Mariana, porque nos acerca a Dios, nos hace reconocer la aflicción que nosotros solos no podemos, que necesitamos al Señor, mi Dios, que sea el que tome el control de mi vida, que necesito tener claro que solo hay un Dios al cual yo debo seguir, que necesito entender que solo hay un estándar, que no lo puedo bajar, no lo puedo subir, que se llama la Biblia y que adicionalmente debe ser la autoridad que rija mi vida y que debo estar en línea y con todo el deseo de ser igual a Jesucristo, y es lo que me va a permitir estar montado en el mismo ticket, en el mismo viaje, en el mismo vuelo que Él tiene para obtener todos los beneficios de Dios para mi vida. Al final de toda esta historia en Crónicas 15, todos los de Judá estaban contentos con el pacto porque porque lo habían hecho de todo su corazón. Con fervor buscaban a Dios y lo encontraron. Y el Señor, su Dios, le dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. Estamos llamados a vivir una vida santa. Estamos llamados a ser santos de tiempo completo. Pero estamos acostumbrados a vivir una vida de cristianos de medio tiempo. ¿Es usted un santo de tiempo completo? ¿O es usted un cristiano de medio tiempo? Porque un cristiano de medio tiempo es aquel que tiene una reserva diferente, que anda con un estándar mucho más bajo que el estándar de la palabra de Dios y que tiene a varios dioses y no al Dios verdadero en su vida. Santo es aquel que decide vivir una vida apartada y entregada para Dios 7/24, 365 días del año. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y esos pastores, esos sacerdotes que están llamados a enseñar esa palabra, somos usted y yo cuando vivimos una vida santa en nuestra vida diaria. Para que todos los demás digan, yo quiero lo que ese tiene, yo quiero vivir como aquel, yo quiero estar montado en ese ticket, yo me quiero ir en ese viaje, yo quiero
Yo quiero tener ese estándar y yo quiero tener ese solo Dios. Uno solo, el Dios verdadero. La solución para el caos que estamos viviendo está en sus manos. No sé qué más puede estar esperando. Lo invito a vivir y a vivir una vida santa de tiempo completo. Vamos a orar. Gracias por su atención. Señor Jesús, te doy infinitas gracias porque hoy me has permitido compartir tu palabra, ese mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra está hoy a disposición de todos nosotros. Está a la mano. Danos esa fortaleza, Espíritu Santo, para obedecer lo que cada decisión la filtremos por tu palabra, Señor. Que cada decisión que tengamos que tomar, el estándar sea tu palabra, que tú seas el único Dios de nuestra vida. Que a través de nosotros, Señor, con nuestro amor, con el amor que tú nos das a nosotros y el amor que nosotros demos a los demás, podamos ser esos sacerdotes, Señor, que con nuestro ejemplo presentemos tu palabra, el estándar y al único Dios verdadero que eres tú, y que podamos entregar esa reserva adicional para que otros quieran montarse en ese viaje y llegar a vivir una vida en eternidad contigo. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco enormemente el tiempo de hoy. Los invito a vivir esa vida santa de tiempo completo y dejar de ser cristianos de medio tiempo. Gracias, que estén muy bien. Los quiero muchísimo.